bueno, Cecilia recibió la nota que enviaron, ¿sí? Ya contestó también, así que a lo mejor ya están todos enterados de la respuesta de Cecilia. Está abierta la encuesta, ¿sí? A ver cómo quieren hacer con el último backup. Y bueno, no se desesperen, creo que hicieron catarsis colectiva, ¿eh? No se desesperen, por ahí los agarró las devoluciones, los choqueó un poco, pero bueno, no lo tomen como que es algo definitivo, vamos a seguir generando oportunidades hasta que puedan mejorar la producción, y siempre, bueno, dentro de los tiempos que tenemos y sabemos que tienen exigencias de otras materias, ¿eh? Pero bueno, no se desesperen y me parece bárbaro que podamos entablar estos canales de comunicación porque, bueno, son momentos muy difíciles y complejos para todos, para ustedes, como alumnos en este momento también tan difícil y tan distante, para nosotros como docentes que a veces nos sentimos muy solos también hablando al vacío. Entonces, bueno, está bueno que podamos tener esta comunicación. No duden en hablar, en expresar lo que necesitan, lo que les parece mal, les parece bien, y bueno, siempre se encuentra un punto intermedio, ¿eh? Así que bueno, no sé, con respecto a eso, si tienen alguna pregunta, ahí vamos a terminar la semana y el lunes, de acuerdo a cómo queda la encuesta, hacemos una revisión de los criterios y demás, pero creo que quedó bastante claro cuáles pueden ser las propuestas. Tengo miedo. No tengan miedo. No tengan miedo, vamos, che. Tenemos que aprender todos de esta situación, ¿eh? Así que realmente estuvo muy bueno que pudieran, la carta estuvo muy bien hecha, no sé si participó una, dos, tres o medianamente todos, muy bien, muy respetuosa, se entendió muy bien lo que planteaban. Y bueno, justo nos habíamos también reunido, porque también percibíamos ya que venían desmoronándose un poco, venían con menos asistencia y demás. Entonces, bueno, estábamos tratando ya de ir barajando algunas opciones. Bueno, se dio todo junto, se ve que estamos conectados de alguna manera, ¿eh? Así que bueno, no tengan miedo, no se desmoralicen, no tomen las devoluciones como algo catastrófico, sino que son observaciones para que puedan focalizar por ahí dónde han estado los errores y cuáles son las cuestiones groseras que necesitamos que queden claras, ¿eh? Igualmente, ante cualquier duda, yo trato de responder todos los mensajes que me llegan ahí por PEDCO, así que estamos conectados. Igualmente tenemos casi todos los días un encuentro en algún horario, así que también pueden usar esa vía para comunicarse, ¿ah? Así Hola, que bueno, profe. no sé. Yo Hola, tengo una Lucy. consulta. Sí. A mí el backup 11, no sé quién me lo corrigió, no me aparece ningún nombre y tenía ganas de consultarle para poder mejorar mi desempeño en ese backup, pero no sé a quién Sí. comunicarme. ¿Tenés la nota puesta y no tenés devolución? No, tiene nota y tiene devolución, pero no tiene nombre de la persona quien me hizo la devolución. Ah, bueno. Es muy raro Ahora me fijo, porque sí, sale con el que el profesor que escribe. lo corrige, sí. Claro, ahora buscan Perdón, nuestro profe, a varios listado. le pasó lo mismo, ¿eh? A mí me pasó igual, que ¿Ah, no sí? me aparecía. Sí. Qué raro. Ah, mira.
A Bueno, ver, es bueno que nos RS. digan, porque ¿Qué la tal, verdad profe? que... Buenas tardes. No, a mí tampoco me figura quién me corrigió el backup. A ver, ST. En la matemática 9 y 10 sí aparecía, pero ya a partir del 11 no. Ay, qué raro. Sí, Los profe, que son de la A y la B, parece Ese- que es Emilio. ¿Quiénes son? Santos con la S, Claro, y hay Mariana algunos B. con la B. B Bueno, no. Sí, hay varios. Sí, hay muchos. Bueno, Qué bárbaro. Bueno, es muy sí, lo que extraño. pasa es- bueno, escuchen, si ustedes tienen medianamente qué fue lo que les resaltó el docente, comuníquense con alguna de nosotras preguntando, el docente me puso tal cosa, y qué es lo que proponen hacer o cómo lo interpretan ustedes, y nosotros les canalizamos la duda. Porque Claro, que fuimos copien, exacto, copien la devolución que les hizo el el docente, docente y nos la envían si quieren por mensajito, me acerco y ahí ven. claro, porque en sí las que estamos fijas somos Cecilia, Silvia y yo. Y después los demás docentes, por esta cuestión de que tienen sus actividades asistenciales y demás, no están corrigiendo todos los acá. Algunos corrigen una partecita de uno, otros corrigen una parte de otro, entonces, bueno, fue un poco repartido. Entonces nos hacen la pregunta haciendo mención de qué fue lo que les dijeron en la devolución y nosotras les orientamos acerca de la corrección. ¿Parece? Bueno, Buenísimo, gracias, profe. muy bien. Bueno, te dejo, Sil, así, a ver, sobre el Bueno, backup. Sí, decía Sil. no, que ahí se dice que se tenían que mandar las competencias, en realidad no, hubo ahí una confusión, pero bueno, el que las envió no va a haber problema. No hay problema. Este que viene es el último parcial, y sí, yo quiero terminar ya este curso. Este ya está, Terminamos el último ahora. parcial. Sí. A no ser que ustedes quieran otro, pero no sé. No. Qué miedo, sí. Bueno. Bueno, ahí yo me silencio, Sil, así vos ya estás con los comandos, ¿no? Tenés para abrir pantalla, todo. Sí, ahora voy a empezar. Vamos a empezar porque en realidad está es bastante largo el práctico, así que vamos a ir arrancando. Bueno, bien. Que se me corrió todo acá. Me voy a... esperen que... bueno, Celi, vos vas a admitir un ratito más a los que están ahí esperando y después si Sí, yo querés... ahí está, que voy a frenar mi video para que no interponga con la conexión. Bueno, vamos a empezar. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. No, bueno, perfecto. Me avisan, porfa, si se empieza a cortar. Bueno, yo lo que hice fue hacerles un Power con lo del PDF porque así se veía mucho, algunas figuras se van a ver un poquito mejor, otras no las pude mejorar, así que bueno, vamos a hacer un esfuerzo para poder entender. Bueno, partimos de un caso clínico, donde dice que usted está realizando la PCO y se encuentra leyendo un boletín de actualización en la guardia, encuentra la parte de novedades, este apartado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios informó a los profesionales sanitarios acerca de nuevos datos de seguridad
sobre los medicamentos que contienen toxina botulínica y la aparición de reacciones adversas graves, relacionadas esta con la diseminación de la toxina botulínica a lugares distantes del lugar de administración. El informe fue realizado luego de que la agencia recibiera 12 notificaciones de casos graves, de los cuales 6 ocurrieron en niños y uno de ellos tuvo un desenlace fatal. El informe también se basa en datos de Public Citizen en Estados Unidos, que reportó 16 casos de muerte con el uso terapéutico de la toxina. 4 de ellos son en niños. En relación con el uso cosmético se reportaron 36 casos graves, incluyendo 2 casos de disfagia, pero ninguno con desenlace fatal. Y en febrero del 2008 la FDA notificó a través de un comunicado sobre la asociación observada entre medicamentos que tienen toxina botulínica con algunos casos de reacciones adversas, incluyendo fallo respiratorio y muerte. Entonces ustedes rápidamente comienzan a recordar en qué tratamiento se utiliza la toxina botulínica. El primero que aparece es su uso estético como Botox, pero no recuerda a qué nivel esta toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum afecta la transmisión neuromuscular. Entonces tienen que generar una hipótesis sobre el efecto y el mecanismo de acción de la toxina botulínica. Bueno, a ver, los leo o los escucho si quieren desactivar el micrófono, a ver qué hipótesis generaron sobre el efecto y el mecanismo de acción de la toxina botulínica. A ver, Valentina dice la toxina botulínica afecta la transmisión neuromuscular, la liberación de los neurotransmisores de las terminaciones presinápticas. Bueno, ¿quién más? ¿Otra hipótesis que hayan generado? Sí, yo puse también que disminuye la liberación de acetilcolina. Ah, bien. Yamila dice la toxina botulínica inhibe las terminaciones nerviosas colinérgicas en el sistema nervioso autónomo. Bien. Milagros dice la toxina botulínica afecta a los canales de calcio. ¿Y a qué nivel serían? ¿En qué lugar de la sinapsis? Del botón sináptico. ¿Pre o post? Bien. Bien. Muy bien. A ver, Avi, la toxina botulínica inhibe la liberación de vesículas con acetilcolina, lo que genera parálisis en miembros superiores. Bueno, pero esa me parece que ya fue ir a buscar directamente la respuesta. Abril dice la toxina botulínica bloquea la luz del canal del receptor de acetilcolina, inhibiendo la transmisión sináptica. Camilo, la toxina botulínica afecta la unión neuromuscular, impidiendo la unión del neurotransmisor acetilcolina a sus receptores, causando parálisis. Bueno, bien. Bueno, seguimos. Bien. Perdón. Dice, para poder analizar su hipótesis, si es verdadera, tenemos que ver cómo las estructuras que soportan el intercambio de información a nivel neuromuscular. Lea el siguiente texto. Dice, los núcleos esqueléticos están controlados por motoneuronas alfa, que son neuronas colinérgicas, cuyos somas se encuentran en el asta anterior de la médula espinal y en los núcleos motores de los pares craneales. La unidad motora es el conjunto formado por una motoneurona y las fibras musculares esqueléticas que esta motoneurona alfa inerva. Es una unidad funcional, ya que cuando una motoneurona alfa genera un potencial de acción, se contraen las fibras musculares que inerva. Y también es una unidad estructural, ya que las fibras musculares denervadas no se contraen, sino que también se atrofian.
Las unidades motoras son heterogéneas, existen 3 tipos y difieren tanto por las características de las motoneuronas alfa como de las fibras musculares que la conforman. Todos los músculos poseen los 3 tipos de unidades motoras, pero en diferentes proporciones, con distintas características morfológicas, bioquímicas y funcionales. Entonces, tienen que hacer un dibujito con la información que les da el texto. Bueno, más o menos, ¿qué dibujito pudieron hacer? ¿Cómo sería el dibujo con esta información? A ver, ¿hay alguien que quiere hablar? ¿Cómo sería? De una manera simple podríamos dibujar un corte transversal, por ejemplo, de la médula, y en el asta gris anterior, o sea, hacer un circulito en el asta gris anterior como si fuese el cuerpo neuronal, y desde ahí hacer, bueno, el axón y una división del axón que impacte sobre diferentes, en un músculo que está conformado por diferentes fibras. Bien. Y entonces, ahí, ¿cuál sería en realidad la unidad motora? Y la unidad motora es el conjunto tanto de esta motoneurona alfa y las fibras que va a inervar. Por ejemplo, si se divide en 3, inerva 3 fibras, bueno, esas 3 fibras más ese axón y el soma sería toda la unidad motora. Perfecto. Bueno, ¿están todos de acuerdo? Bien. Entonces, en realidad lo que tendríamos que, o si ustedes dibujaran, tendrían que llegar a un dibujito como este, ¿no? Que es lo que acaba de comentar el compañero. Es la motoneurona alfa con las fibras a las cuales ella inerva. Y el ejemplo que dio el compañero es que si habían varias, pueden haber varias o no unidades motoras, que inervan en realidad varias fibras musculares, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos 2 unidades motoras y en este caso tendríamos una sola unidad motora. ¿Estamos? Bueno, continuamos. Ahora les dice que la motoneurona alfa se la denomina vía final común, ya que recibe e integra información de distintos lugares del sistema nervioso central que llega al músculo. En el modelo incorpore todas las aferencias que a su criterio recibe la motoneurona alfa, señalando el origen de dicha aferencia. Bueno, pero primero vamos a ver este corte y quiero que me digan qué tipo de corte es. Bien. Y ahora les dice que tienen que ubicar el soma de la motoneurona alfa y también modelizar en el corte la organización somatotópica de la médula espinal y también completar las flechitas, o sea, los nombres que deberían ir en cada una de las flechas. ¿Quién quiere comentar y completar este dibujo? Bueno, ¿dónde estaría el soma de las motoneuronas alfa? ¿En qué parte? ¿En esta parte de acá sería? Bien. Muy bien. Bien. Y después, ¿cuáles serían las vías en realidad o cuáles serían las aferencias que le llegarían a esa motoneurona alfa? ¿Qué tipo de aferencias recibe?
¿Qué información puede recibir? Ustedes ya más o menos lo estuvieron viendo con el lector de Alvaregros, con los reflejos. Y de ahí tenemos las que se llaman segmentarias, que están relacionadas con estos receptores sensoriales del uso Ujú, y bien. el órgano tendinoso de Golgi, o las interneuronas también. Bien, Están también ahí. interneuronas, exacto. Ujú. Bien. ¿Y le llegan algunas aferencias corticales? Claro, después de ahí tenés, serían suprasegmentarias, que son conscientes desde la corteza, Ujú, o más inconscientes, que vienen desde el cerebelo, bien. desde el tronco del encéfalo. Ujú, bien. Entonces, ese tipo de información después de los receptores sensoriales, bien, de las corticoespinal, de las interneuronas, para ejecutar o no, hay movimientos voluntarios o involuntarios, ¿no? Bien, y entonces, ¿cuáles serían, qué estructura, no estructura, sino estas flechitas, cuáles serían las nombres de las vías que están acá? Por ejemplo, esta, ¿cuál sería? ¿Qué vía es? Esa, el gordito es córtico espinal, puede ser lateral, Bien, ujú, muy y el bien. de abajo, el ¿Y el rubro de espinal. abajo? Bien. ¿Y este? ¿Este que está acá? ¿Ese es el vestíbulo, puede ser? ¿Vestíbulo espinal? No, en realidad este es el vestíbulo final. Yo puse el retículo Ah, espinal medial. Bien. Ujú. lo tenías. ¿Cómo es entonces Este, el...? Sí, ese que está este, ahí. este es el retículo espinal vulvar. Y este Ah, es el retículo espinal pontino. ¿Sí? bien. Y estos son el vestíbulo espinal, que es el que vos nombraste. ¿Y este cuál sería? El texto Este, espinal. el tecto espinal, muy bien. Ujú. Bueno, entonces, les tendría que quedar así, ¿sí? Ahí lo tenés, Naila. Ahí está justo el dibujito ya completito. ¿Sí? Bueno, entonces, con todo lo que hablamos, ¿no? Entonces llegaríamos a la conclusión de que si tuviésemos que en realidad hacer la organización somatotópica de la médula espinal, nos quedaría más o menos de esta forma, donde están los músculos axiales, los extensores, los músculos distales y los flexores, ¿no? Que van a ser regulados por la motoneuronal. ¿Sí? Y bueno, y como comentaron, el cuerpo neuronal va a estar en el asta, ¿sí? Ventral, y donde va a recibir distintas aferencias como las que comentaron recién. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Dudas? Bueno, continuamos. ¿Sí? Esperen que se me... Bueno, ahí dice, usted está intentando recordar, no se puede matar eso. Usted está intentando recordar el sitio de acción de la toxina botulínica, revisa las estructuras que existen en la sinapsis, en relación de la motoneuronal alfa y las vías musculares esqueléticas. A esto se le denomina unión neuromuscular o placa motora. ¿Sí? Entonces, cerca de la sinapsis, el nervio motor pierde su vaina de mielina y se divide en ramas finas que se denominan botones o pies terminales que tienen vesículas con el neurotransmisor acetilcolínico. Debajo de la terminal nerviosa, la membrana muscular nerviosa e invagina formando la fosa o depresión sináptica. El espacio que separa ambas membranas o hendidura sináptica contiene una sustancia amorfa rica en glucoproteínas y diversas moléculas reguladoras. Toda esta estructura se denomina placa motora y está revestida por una o más células de Schwann que aísla del entorno. A continuación le presentamos un esquema de la placa motora y tiene que completar las estructuras que salen aquí. Entonces, en este caso,
esta flechita, ¿a qué indicaría? El axón. Estructuras, ¿sí? Acá el potencial de acción no es una estructura mucho, ¿sí? Puede ser el axón, sino que otra cosa más. El cono. El cono neural, puede ser. El cono tendría que estar más arriba. No, No La- podría ser sino la mielina. la mielina, exacto. Podría ser Ujú. así. Bien. ¿Y esto de acá? Si es estructura, ¿no? No nos vayamos a como otra compañera un potencial de acción. Claro, yo a eso le puse impulso nervioso. Ujú, bueno, no es una estructura. ¿Sí? ¿De la flecha esa? Ujú, ¿qué sería esto? ¿Qué podría ser? Si no es un potencial de acción, tal vez el transporte de algo. Estructura. Ah, ¿Sí? Acá dice microtúbulos, terminal axónica, neurona sináptica. Botón sináptico. A ver qué otra. Pero tiene dirección, ponen ahí. A ver, Filamentos no pueden ser. ¿cómo? Filamentos. ¿Filamentos de qué? De actina. Pero no, en realidad ahí tendría que ser una estructura, una microestructura, ¿sí? Ah, no, está Acá, en esta parte de acá. Ahí dicen los nódulos de Radier. Bueno, a ver, sigamos. Esta flechita qué podría ser? A esa le puse terminal sináptico o botón. Bueno, puede ser. Tiene una pista. Tiras nerviosas o filamentos nerviosos envueltos por vaina de mielina. Bueno, exacto, puede ser. Ujú. Bien, la fibra nerviosa. ¿Y esto chiquitito que tenemos acá adentro? ¿Qué sería? O que podrían ser, ¿no? Porque acá marca uno, pero hay varios. la vesícula. Bien, la vesícula. Ujú. Muy bien. Bien, ¿y acá? ¿Esta flecha? ¿Esos no serían canales de calcio? ¿Sales de calcio? Bien, los canales de calcio. Muy bien. ¿Y esta estructura que está acá? Que parece un riñoncito. ¿Qué es lo que marca acá? Mitocondria. Bien, son canales. Mitocondria. Mitocondrias, muy bien. Y estos son, ahí como dice, son canales de calcio voltaje dependiente. Muy bien. ¿Y esta flechita? Y esa sería la membrana Postsináptica. Postsináptica, bien. ¿Y esto? La hendidura, ¿qué dicen? La placa motora, hendidura. Ujú, bien. ¿Y acá, esta flecha? ¿Qué podría ser esto? ¿Esta flecha? Bien, la membrana postsináptica. Muy bien. Bueno, por ahí otros gráficos son un poquito más completos. Por ejemplo, como este, ¿no? Que tenemos que la célula de Schwann era la que podía llegar a ser lo que tenemos marcado a lo mejor acá. Sí, acá, en esta parte de acá. La célula de Schwann. Bueno, en realidad, bueno, estas serían todas las estructuras, ¿no?, que tenemos en la, tanto en el botón presináptico como en la placa motora.
¿Cuál flecha? Esta, la de la, eres el nervio, el nervio. ¿Sí? Bueno. Bien. Continuamos. Dice, esta terminal sináptica neuromuscular presenta una conformación particular y tiene un conjunto de proteínas que intervienen en la exocitosis del neurotransmisor. Analice las imágenes adjuntas y realiza la síntesis de las estructuras y proteínas que conforman la terminal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que observan en este gráfico? Nosotros recién habíamos hablado de que existían vesículas, y ustedes comentaban que en estas vesículas estaba el neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina. ¿Sí? Entonces, ¿quién me puede comentar y hacer una síntesis de las estructuras y proteínas que conforman esta terminal? A ver, los escucho. A ver, vino, ¿ni más? O no sé quién es el que hablaba recién. En el botón bueno, en la figura de la izquierda, lo que tenemos son predominantes, bueno, vemos las mitocondrias, y lo que predomina bien. son las vesículas que contienen acetilcolina, y zonas activas, que yo calculo que debe ser el sitio donde se fusionan las vesículas Bien. para liberar el neurotransmisor. Bien. Que vendría a ser en realidad parecido a esto, ¿no? Claro, y del otro lado especifica que para que se produzca la fusión tiene que haber asociación de proteínas SNER. Bien. Que algunas están sobre la sinaptobrevina, principalmente sobre la vesícula de neurosecreción, y la SNAP25 y sintaxina, más relacionadas con la membrana directamente del axón. Bien. O sea que ese sería el complejo SNARE, ¿no? Tenemos el complejo SNARE, que está conformado por todas esas proteínas, ¿sí? Bien, acá dice Avi, las proteínas SNARE median la fusión de las vesículas de acetilcolina con la membrana de la neurona postsináptica. Muy bien. Pero para que esto suceda, en realidad para que todo esto se lleve a cabo, ¿qué se necesita para que exista exocitosis del contenido vesicular? La liberación de calcio. Bien, o sea que aumente el calcio dentro de la terminal presináptica. Bien, exacto, muy bien. Esto hace que las estructuras SNARE se fusionen a la membrana presináptica y pueda proceder a la exocitosis. Exacto, muy bien, perfecto. Bueno, continuamos. Entonces, yo acá les traigo un dibujito para que vean, ¿no? Cómo, bueno, el caso sería la acetilcolina, pero bueno, ahora hacemos de fuerza que tenemos, desde acetilcolina, perdón. Tenemos entonces la vesícula sináptica, tenemos las distintas proteínas que me van a ayudar después a producir la fusión con la membrana presináptica y luego la exocitosis de contenido vesicular. Bien, entonces, para comprender íntimamente el mecanismo de acción de la toxina, también hay que repasar los eventos electrofisiológicos que se desencadenan una vez que la motoneurona alfa es estimulada. Ya que el potencial de acción de esta motoneurona se transmite en forma saltatoria por los nodos de Ranvier y llega a la placa terminal. Las sinapsis neuromusculares es siempre excitatoria, ya que el receptor nicotínico muscular alfa beta 1 delta gamma, diferente al receptor nicotínico central, es un canal catiónico que despolariza el sarcolema, generando un potencial de placa que presenta las características de un potencial graduado. ¿Qué significa que tenga características de potencial graduado?
¿Puede ser que se puedan sumar espacial y temporalmente? Bien. ¿Y qué más? Porque en realidad el potencial de placa, ¿qué es? Es un potencial que ¿dónde se genera? En la membrana del músculo, o sea, en la Bien, fibra o sea, es un muscular. potencial postsináptico Excitatorio. excitador. Excitatorio, Bien. siempre es excitatorio. Exactamente, siempre excitatorio. Como dijo la compañera, entonces se puede sumar. ¿Sí? Bien, es un potencial local, bien como lo dice ahí, y grabado es bien, porque su voltaje en realidad será mayor cuanto mayor sea el estímulo. ¿Estamos? Bien, entonces dice, en el siguiente modelo se esquematiza el proceso de neurotransmisión en la placa motora. Escriba una síntesis que la ponga en funcionamiento. ¿Sí? Puede apoyarse en el ítem donde escribió las estructuras involucradas en la síntesis. Entonces, señale qué estructuras se marcan como A, B y C y D. ¿Qué sería? La A, ¿qué es? El nervio. Bien. ¿Y la D? El botón, pero bien. Botón sináptico, muy bien. La C, la hendidura, muy La bien. ¿Y hendidura la D? corresponde ¿Y la D? Membrana postsináptica. Muy bien. Perfecto. Entonces, hay una secuencia de eventos, ¿no? O de procesos que se van dando, por ejemplo, el número 1, ¿qué sería? Yo coloqué, profe, el potencial de acción que Bien. alcanza la acción terminal. Muy bien. Entonces viene un potencial de acción, ¿no? Luego en el 2, ¿qué sucede? Que se abren los canales de calcio dependiente de voltaje y Bien, esto pero ¿por permite, qué se abren esos canales? Porque se despolariza la membrana. claro, llega al umbral, Bien, son canales dependientes de voltaje. bien, exacto. Entonces hay una despolarización y eso genera la apertura de estos canales de calcio voltaje dependiente, generando la entrada de calcio. Y en el punto 3, Es el proceso por el cual el calcio se une a las proteínas SNARE y permite la exocitosis, fusionándose la membrana de las vesículas y la membrana presináptica. bien, entonces se genera ¿qué cosa? La liberación del neurotransmisor. Muy bien. Bien. Y luego en el 4, ¿qué pasa en el 4 acá? ¿Ustedes ven bien los dibujos? ¿Están bien o están medio...? Sí, se ve bien. Y el 4 Bueno. sería la unión de la acetilcolina con el receptor nicotínico que lo activa. Y eso permite el sodio a la membrana postsináptica. Bien. Son canales ligando dependientes. Bien, son inotrópicos. Y ligando perfecto. Necesita que se unan dos moléculas de acetilcolina para que se pueda generar la apertura bien del receptor, del canal en este caso. Y el 5, que se ve ahí muy chiquitito. Bueno, estos canales iónicos permiten que la membrana postsináptica se despolarice por el ingreso de sodio Bien, muy al bien. umbral y se forma un nuevo potencial de acción. Bueno. Perfecto. Entonces ahora les dice que cuando el potencial de placa alcanza el umbral, acuérdense que como era un potencial graduado, ¿qué sucede? Se desencadena recién ahí el potencial de acción de la fibra muscular. Y entonces este potencial de acción, ¿qué desencadena las adyacencias de las sinapsis? Ya que en ese lugar se encuentran los canales tipo
A ver, lo volvemos a leer. Los Cuando el voltajes potencial de dependientes. placa, Sodio. voltaje Canales dependiente, bien, pero ¿de qué? ¿De qué de tipo sodio. de ion? De sodio predominantemente. De sodio. Entonces, incorpora en el modelo los canales que participan en el potencial de acción de la fibra muscular. ¿Sí? O sea, viene un potencial de acción, se genera en la membrana postsináptica un potencial graduado, que eso, dependiendo del estímulo que sea, si alcanza el umbral, se desencadena un potencial de acción con la consiguiente, que ya lo vamos a ver, con lo que pasa con la fibra muscular. Entonces, le dice que en la unión neuromuscular hay un factor de seguridad elevado en condiciones normales, porque cada impulso que llega a la unión neuromuscular libera más acetilcolina que la necesaria para asegurar que se genere el potencial de acción en la fibra muscular. Ello quiere decir que el potencial de placa generalmente alcanza el valor del ¿Del umbral? Del umbral, exacto. O sea que nos aseguramos sí o sí de que se genere un potencial de acción. Por eso se liberan muchísimos cuantos de acetilcolina. ¿Estamos? Entonces, yo acá encontré un dibujito como para que ustedes pudieran ver que esto sería, este es el factor de seguridad. Es decir que sí o sí va a alcanzar el valor umbral para poder desencadenar un potencial de acción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenían que colocar y completar los valores siguiendo este gráfico. Este es un gráfico de un potencial de acción de una fibra muscular esquelética. Donde acá tenemos el potencial de placa y luego el potencial de acción. ¿Sí? Acá es donde arriba un potencial de acción en la terminal axónica, y lo que genera es un potencial de acción. Entonces, el valor de potencial de membrana, ¿de cuánto es? ¿De cuántos milivoltios es en el músculo esquelético? Es de menos 90. A ver. Perdón. Menos 90, sí, menos 80, menos 90. ¿Y el valor del potencial de placa? Más o menos ahí, observen. ¿Menos 50? Menos 50, bien. ¿Y el valor del umbral? Menos 55. O no, un poquito más. Tendría que ser el mismo si En realidad entre menos 45, menos 50. ¿Y el valor del potencial de inversión? ¿De cuánto es más o menos? 5. Más o menos. ¿Es Más. negativo o positivo? Ah, Positivo. bien. ¿Sí? Bien. ¿Y el tiempo de potencial de acción de cuánto estamos hablando? ¿De cuántos milisegundos? ¿Serían 4 o 5 milisegundos más o menos? Bien. Bien. Acá la compañera Abril dice, ¿cuál sería el potencial de inversión? ¿Cuál o cuánto? ¿Estás preguntando el valor? ¿Y cuál es defínanme qué es el potencial de inversión? A ver si alguno de los compañeros puede explicarle a Abril qué es el potencial de inversión. Sería básicamente, no. Dale. No se peleen. No, dale vos con confianza nomás. Sería en el momento en el que los canales de sodio se cierran y se terminan de abrir los de potasio, y ahí se genera la inversión justamente del potencial, que pasa de ser positivo a más negativo. De pasar de ser, perdón, se me cortó, por eso no te escucho. Más positivo a más negativo, o sea, por la entrada, por el movimiento de los iones. Deja de entrar el sodio y empieza a salir el potasio. Bien, muy bien. Bueno, ¿y el periodo refractario absoluto y el relativo? Más o menos.
¿Cuántos milisegundos abarca el periodo refractario absoluto? Yo vi en un gráfico, que no sé si será, pero más o menos el absoluto de un milisegundo. ¿Puede ser? ¿El absoluto de cuánto? De más o menos un milisegundo. No. Y depende Debería cuánto sea. Debería ser más si es de 5 segundos, el absoluto tal vez tenga 3 milisegundos. Bien, claro, porque es 2/3 del 3,5. potencial de acción, ¿sí? Claro. Ujú. Bien, o sea, y el refractario en realidad sería un poquito menos, unos 2 milisegundos, ¿no? Así como dijo el compañero, si son 5 milisegundos, 3 milisegundos serían del absoluto y 2 del relativo. ¿Sí? Bien, entonces, continuando, dice, la duda que usted tiene respecto al ciclo de acción y mecanismo de acción de la toxina es que si también afecta el mecanismo de acoplamiento éxito-contraste. ¿Cuál es el mensajero que se necesita para este acoplamiento? El calcio. Bien, el calcio. Entonces, para aumentar su concentración intracelular participan estructuras musculares como los túbulos T y las cisternas adyacentes, que están comunicadas por unas estructuras denominadas pies de unión, proteínas de arco o complejos de canal de la unión. Estos complejos proteicos, que usted seguramente ya ha sido en histología, representan dos proteínas muy importantes implicadas en la traducción de la señal, que es la dihidropiridina y la reanodina. Entonces les pide que analicen el modelo adjunto, ubiquen las proteínas y realicen una síntesis del funcionamiento que queda plasmado en el modelo y debe quedar claro el rol de la dihidropiridina y de la reanodina. Entonces, esperen. Este sería el dibujo. ¿Se ve? Tienen que analizar el modelo y ubicar estas proteínas, dónde están, la dihidropiridina y la reanodina, y además hacer una síntesis del funcionamiento, no sé, cómo es que funcionan estas proteínas. Nosotros ya hablamos de que se liberaba acetilcolina que se unía a los receptores postsinápticos y se generaba algo. Sería que cuando se produce la despolarización de la membrana, viaja a través de todo lo que sería el sistema de túbulos T, en donde están estos receptores de dihidropiridina, estas proteínas, Bien, que están ancladas en la membrana del túbulo T. Y eso Bien. está acoplada a los receptores de reanodina. Entonces, Bien. cuando se produce la despolarización de la membrana, en el de dihidropiridina se produce un cambio conformacional que hace que se abra el canal de reanodina, el receptor, y desde ahí salga calcio desde el retículo. Bien, y esto genera entonces un aumento del calcio intracelular. Entonces, lo que pasaría sería esto, ¿no? Como dijo la compañera, se genera un cambio Sería una conformacional. activación mecánica, ¿no? ¿Cómo? Sería una activación o acoplamiento mecánico, ¿no? Sí, exacto. O sea, primero, o sea, estos canales, ¿sí? Son voltaje dependientes. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, son canales de calcio voltaje dependientes, por lo tanto, van a generar, cuando se despolarice, ¿sí? Van a cambiar la conformación y generan una apertura de las proteínas que son la reanodina, que lo que hacen es generar la salida del calcio dentro del sarcoplasma. ¿Está? Ahí dice, las proteínas reanodina están acopladas a canales de calcio en membrana del retículo. Favorece que el calcio se libere desde el retículo bien hasta el sarcoplasma para que se produzca el acoplamiento éxito-contraste. Muy bien. Bien.
Esto pasaría en el músculo. ¿Qué tipo de músculo? Músculo esquelético. Ujú. Bien, y ahí les dice que tienen que, porque en realidad en el cardíaco, ¿no? También están estas proteínas. Pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es? Si observamos este modelo. En que el cardíaco, los canales, voy a meter la palabra, las proteínas rienoínas se abren por el ion calcio, que ingresa al músculo cardíaco cuando se abren los canales dependientes de voltaje de membrana de calcio. Y esta señal, viene el impulso, viene el nodo sinusal, se va por la membrana, despolariza la membrana del músculo cardíaco, se produce la apertura de los canales de calcio lentos, y ahí se ven en la cruz verde, se ve el ion calcio que entra y se Bien, une, entra el calcio. se une Y a este la calcio se une a rianoidina a la rianoidina. y permite su apertura. Bien, para que salga el calcio del retículo, ¿no? Claro, Perdón. tiene dos fuentes, el calcio extracelular y Ujú. el retículo sarcoplásmico. Bien, y acá en realidad no están acopladas entonces estas dos proteínas, como en el caso del músculo esquelético. ¿Sí? No forman un complejo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, en el caso de que la toxina actúe a nivel de desacoplamiento del complejo proteico, ¿podrá aumentar los niveles de calcio necesarios para la contracción cardíaca? No, porque es otro el mecanismo. Bien, Es otro, pero, no es un acoplamiento mecánico, es un acoplamiento, es un mensajero iónico bien, que permite la apertura de las proteínas rienoínas. muy bien, perfecto. Bueno, continuamos. En este caso les dice que la contracción muscular está en íntima relación con el manejo del calcio intracelular. Analiza y describa el siguiente gráfico. ¿Qué sucede en este gráfico? ¿Qué es lo primero que sucede? ¿Qué? Ahí clásicamente con Más rato. con el potencial de acción, inicialmente te aumenta la concentración de calcio, pero igual, a medida que va aumentando la concentración de calcio, ya empieza a haber fuerza de contracción. Y cuando la concentración de calcio intracelular es máxima, tenemos el máximo poder de contracción. Y después cuando se inicia la relajación del músculo, el calcio se elimina o se pierde del citoplasma, del sarcoplasma, y con eso tenés disminución de la fuerza. Bien, cuando vos decís se pierde, ¿a qué te referís? Se recapta en esquelético principalmente por el cerca, Bueno, del ahora sarcoplasmático. Bien, entonces después ya la fuerza de contracción empieza a... Y después baja, claro. Bien, disminuye, muy bien. Entonces, si nosotros tuviéramos que relacionarlo, es como comentó el compañero, existe un potencial de acción, ¿sí? Lo que genera es que aumenta el calcio intracelular, o sea, en el mismo plasma, y este calcio, ¿sí?, se une a la actinamiosina y se genera la contracción. Pero al mismo tiempo también hay un rebombeo hacia el retículo del calcio para ser vuelto al pool, y eso genera que se disminuya la contracción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como dijo el compañero, este calcio tiene que ser recapturado y o sea, para asegurar la relajación muscular. Por lo tanto, les dice que lean esta tabla donde habla de el porcentaje de los distintos transportadores, intercambiadores o bombas que poseen en los distintos músculos, tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco.
y tienen que hacer un dibujo ubicando este tipo de transportadores, intercambiadores o bombas. El gráfico anterior, me parece que ese gráfico es este. ¿Este, Martín? Ah, bueno. Es de Bernie Levy, ¿eh? Así que, bueno. Entonces, ¿dónde ubicarían cada uno de estos transportadores o intercambiadores? El Por cercano ejemplo. está en la membrana retículo sarcoplásmico y es una bomba dependiente ATP-ASA. Bien, perfecto. El NSX yo lo ubiqué en la membrana del músculo y es un intercambiador de sodio-calcio. Calcio, bien. O sea, en este caso, ¿qué haría el NSX? ¿Cómo sería el intercambio? Saca el calcio y mete el sodio. Bien. ¿Y los PMSA? La membrana Esa es también. una ¿Qué bomba. son? Bien. ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde podría estar ubicada en realidad? La membrana. ¿Pero de dónde? Apical. ¿Cómo? En la membrana Membrana plasmática. En la membrana plasmática, ¿sí? Bien. ¿Y el MSU? Bueno, te lo está diciendo ahí. La mitocondria. Mitocondria. Bien. La mitocondria. Bueno, entonces más o menos sería algo así, ¿no? Ay, por acá. Dijimos que los NSX estaban en la membrana, ¿no? Por lo tanto es un intercambio con calcio y sodio. Y también tenemos en realidad la bomba, esta bomba de la que hablábamos, el MPCA, está en la membrana, ¿no? Y el cerca es el que lo tenemos acá, ¿sí? En la película. Micaela, ¿el PMSA dónde está? En la membrana plasmática. ¿Sí? Que sería esto. Bien. Muy bien. Ahora usted plantea si la toxina puede afectar el mecanismo de inactivación del neurotransmisor, ya que de esta forma puede modificar la presencia de acetilcolina en el espacio sináptico y por ende la neurotransmisión. Usted puede modificar, usted sabe que la acetilcolina esterasa hidroliza relativamente el ACO, lo que conlleva la repolarización de la membrana postsináptica de la membrana de la placa motora y asegura así la respuesta ante el estímulo de la motoneuria. Entonces, ¿cómo sería en realidad el reciclaje de esta acetil-CoA? Por ejemplo, se liberó acetilcolina, hay acetilcolina que se une a los receptores, ¿sí? Pero hay otra acetilcolina que queda libre y tiene que ser degradada, ¿no? Esa es ¿Cómo es el degradada mecanismo? por la acetilcolinesterasa, que lo divide en colina y acetato. Y la colina ¿Qué pasa? ingresa otra vez al botón terminal, digamos, por un cotransporte con sodio, y ahí se vuelve a utilizar. Muy bien. Y el acetato queda ahí, pero no sé. No, es captado, o sea, se lo elimina de la hendidura, ¿no? Bueno, entonces, integrando, dice que la acción de la toxina botulínica producida por la bacteria, Clostridium botulinum, afecta la transmisión a nivel neuromuscular y bueno, ustedes ya realizaron una hipótesis al respecto.
¿Pudieron corroborarla con los ítems que estuvimos viendo hasta ahora? ¿Sí o no? No los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, profe. Por ejemplo, a ver, las hipótesis que comentaron al principio. ¿Hay alguno que la pudo refutar o aceptar? Yo, por ejemplo, la que había hecho la pude refutar porque yo había puesto que bloqueaba los receptores de acetilcolina, pero no es ese el mecanismo. Bien. ¿Y el resto de los compañeros que generaron hipótesis? Bueno. Entonces dice, para poder arribar a una conclusión, le proponemos que analice el siguiente modelo sobre la acción de la toxina botulínica. En unas diapositivas anteriores estuvimos viendo cómo es que, cómo las proteínas SNARI forman parte de la vesícula y cómo se produce el proceso de exocitosis. Entonces, con este gráfico, ¿cómo es que se internaliza la toxina? ¿Cómo hace la toxina para entrar? Al botón, ahí al nervio. ¿Ven el gráfico o el modelo? ¿Se ve? Sí, ingresa por endocitosis. En este caso. Bien, pero... Endocitosis me da por receptores, me parece. Bien, exactamente. Y luego que es endocitada, ¿qué sucede? Después queda expuesta en la vesícula una peptidasa, ¿era? Sí, una peptidasa. Y lo Por que eso, hace... ¿qué función cumple en realidad la toxina? Claro. Lo que hace es romper a las proteínas SNAR. Las hidroliza. Entonces no se puede fusionar la vesícula con los neurotransmisores y la membrana. Bien. ¿Y por qué acá dice, qué son los tipos B, D, F, A, E, tipo C? ¿A qué se referirá? Creo que son los tipos de cadenas livianas que tiene la toxina. Bien, ¿y qué hacen? ¿Tienen la misma función? ¿Y las mismas proteínas? No, algunas, hidrolizan diferentes proteínas SNAR. Bien. Entonces todo esto lo que va a llevar en realidad es a ¿qué va a suceder entonces? Que no se libera acetilcolina. Y entonces, ¿qué consecuencias tiene sobre el funcionamiento del músculo esquelético? La acidez. Bien, no va a haber contracción. Exacto. Dice, ¿y puede ser esta toxina, toxina utilizada clínicamente para otras patologías, además del estético? ¿Se puede usar clínicamente? Decía que se podía usar para enfermedades neurológicas que afectan a los músculos. Ahí Augusto puso espasticidad, distonía, yo también había visto eso. Bien, en el Parkinson. Distonía. Los musculares, muy bien. Muy bien. No solo para sacar las arrugas, sino para, eso sería estético, sino que clínicamente también se utiliza. Bien. ¿Cuál es ¿cómo se hace eso de las...
no lo entendí por qué para las arrugas. ¿Que las arrugas es una contracción muscular? Claro, lo que hacen es inhibir la contracción muscular. Claro, pero la arruga es una Entonces, contracción muscular. Claro, o sea, la arruga se genera porque se contraen los músculos, por ejemplo, en el caso de la frente, si Ah, uno bien. gesticula mucho, al Claro. contraerse los músculos, ¿sí? O cuando se ríe, ¿sí? Se contraen los músculos y eso empieza a generar las arrugas. Entonces con la toxina botulínica lo que hace es que no se contraiga el músculo, Claro. inhibir la contracción. ¿Sí? Bien, y ahora les dice que el siguiente modelo expresa los lugares donde distintas toxinas o fármacos pueden actuar, que puede ser a nivel presináptico, postsináptico, y hay que ubicar a la toxina botulínica. Y también pueden completar con otras toxinas o fármacos que ustedes conozcan. Entonces, en este caso, yo lo que hice fue más o menos copiar o ver un poquito el dibujo para que se viera un poco más claro. Y tenemos en este caso, por ejemplo, drogas que bloquean de forma competitiva o despolarizante al receptor. ¿Sí? Por ejemplo, si en el caso fuera una acción competitiva, ¿no? ¿Qué efecto produciría y qué ejemplos en realidad podrían dar? Si hay algunos que conozcan. En el caso de competitivo. O sea, ¿con quién van a competir en realidad? Bien, con la acetilcolina. Entonces, si compite con la acetilcolina, ¿cuál sería el efecto que produciría? Y bueno, ¿cuál sería? El Augusto. En realidad hay relajación muscular, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Y conocen alguna sustancia o alguna toxina que genere de forma competitiva? ¿El curare? No sé cómo se dice. Curare. Sí, curare. Muy bien. Bien. ¿Y el que es despolarizante? ¿El veneno de la viuda negra? Sí, puede ser. Bien. En despolarizante, profe, volviendo al anterior, encontré pancuronio, que es una droga que se utiliza en la práctica médica también. También, y la succinilcolina también. ¿Sí? Relaja los músculos y entonces... Exacto, la función es relajar los músculos. Entonces el tubo de la boca se puede meter más fácilmente. Permite relajarlo. Bien. Y también tenemos agentes que reducen la liberación de acetilcolina. ¿Cuáles podrían ser? Unos pueden ser a nivel de inhibiendo en realidad el ingreso de calcio o, como hablábamos hace un rato, en la exocitosis o la fusión de la vesícula en la membrana presináptica. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿a quién pondríamos acá? Y ahí a la toxina botulínica. Bien. ¿Cuál es la conotoxina? ¿De dónde proviene? Augusto. ¿Y alguien conoce algún agente que pueda llegar a influenciar sobre el flujo de calcio? Ah, bueno. Bien. El borón dice conotoxina, bien. Bueno, ¿y alguien conoce a alguien, alguna gente que también
inhiba el flujo de calcio. Bueno, y acá en la transmisión, en realidad sería la colinesterasa, ¿no? Pues lo que hacen es, si inhiben a la enzima, ¿qué pasaría? ¿Es una contracción permanente? Porque tenemos qué cosa. Mucha acetilcolina en los receptores. Ujú. Bien. Eso sería como, claro, lo que dijeron. Tetania. En realidad ahí el tétano, ¿cómo actuaría? Ah, tetania, me están diciendo, no la enfermedad, sino el... Martina, ¿te referís con tetania? Es por la contracción. Ah, está bien, bien. Ujú. Bien, ¿y acá alguien encontró alguna sustancia que pueda inhibir a la colinesterasa? ¿Alguien le suena los órganos fosforados, los pesticidas? Ah, muy bien. No son insecticidas, son pesticidas, ¿sí? Los órganos fosforados. ¿Sí? Bien. Y en este caso yo agregué otro lugar donde podría en realidad bloquear el receptor, que es una enfermedad. ¿Cuál podría ser? A ver si alguien lo sabe. Acá inhibe al receptor de la acetilcolina. Bien, la miastenia grave. Muy bien. Ujú. Perfecto. Bueno, continuemos. Quisiera que me respondieran cuáles serían los músculos antigravitatorios y por qué se denominan así. No creo que los distintos músculos, porque si no, no vamos a llegar. ¿Cuáles serían los músculos antigravitatorios? Flexores, extensores, ¿y por qué se los denomina así? Los extensores, muy bien. ¿Y por qué se los denomina antigravitatorios? ¿Mm? Bien, tienen la postura, tienen la posición erecta, bien, ¿y qué más? Solo estar, y además de mantener la postura, ¿Son importantes en la marcha, puede ser también? bien, exacto, ¿sí? No solo mantenernos erectos, sino también en la locomoción. ¿Sí? Muy bien, estabilización de las articulaciones. Muy bien, entonces dice que estos músculos antigravitatorios están principalmente formados por fibras musculares tipo 1, que son las rojas. Entonces, ¿cuál de estas tres tipos de fibras son la unidad motora tipo 1? Y hay que justificar la elección describiendo los gráficos de fuerza de contracción de la unidad motora seleccionada como tipo 1. La que está bien a la derechita, digamos. La que está derecha. Bien a A la la derecha. derecha. ¿Esta?
Esa, sí. Esa Bien, sería la ¿están todos de tipo 1. acuerdo? Ujú. Bien, entonces, ¿por qué elegiste esta como tipo 1? Bueno, ahí tenemos en cuenta que las fibras de tipo 1 generan poca fuerza de contracción y el tiempo de contracción también se mantiene en el tiempo, digamos. Es más, lleva mayor tiempo la contracción. Entonces, principalmente por eso. Ujú. ¿Y alguien quiere hacer alguna cosa más? Ujú. Bien. Entonces, a estas unidades en realidad motoras, ¿sí? Además de la fuerza de contracción que desarrollan, existen otras características que las diferencian y que no están, bueno, representadas en el modelo. Por lo tanto, se les adjunta un texto, ¿no?, donde se sintetiza estas diferencias. En las unidades motoras tipo 1 lentas, ¿qué características tienen? Tienen una alta relación de inervación, las motoneuronas tienen somas pequeños, bajo umbral de excitación, baja velocidad de conducción, bueno, y una descarga de potencial de baja frecuencia, pero relativamente constante. Son fibras musculares, son más delgadas, ricas en mitocondria, tienen baja actividad en miocina tetrasa, se contraen lentamente, pero desarrollan poca fuerza, pero son resistentes a la fatiga. En cambio, las tipo 2B son rápidas, inervan músculos que reaccionan con rapidez y cuyo control debe ser exacto, tienen una baja relación de inervación. Bueno, los somas son grandes, tienen un alto umbral de excitación, alta velocidad de conducción y pueden descargar potenciales de alta frecuencia. Las fibras musculares son gruesas, se contraen rápidamente, tienen una alta actividad miocina tetrasa, generan mucha fuerza, pero se fatigan un poco. Y las 2B son intermedias e interposteriores. Entonces ahora, con estas características y estas diferencias, tienen que modificar el modelo incorporándolas al dibujo. ¿Cómo les quedaría entonces el dibujito? ¿No? Porque acá solamente están las fuerzas de contracción. ¿Cómo les quedaría o qué le agregarían a este dibujo? Por ejemplo, el soma. ¿Podrían modificarlo? Y el soma en la 1, por ejemplo, tendría que ser más chico. Y en las de tipo 2, el A, un poco más grande, y en la de tipo B, uno más grande todo, por ejemplo. Bien. Después, con respecto a la inervación, se podría... Y sí, por ejemplo, la 1 Bien. inervaría muchísimas fibras, pondría, no sé, 10 fibras, ponerle, como para hacer algo. Y después las otras un poquito menos. La de tipo B, como decía, de una a ponerle 3, y la otra, no sé, 5, la de tipo A, 5. Bien. Y después ahí, como decían los chicos, el tema de las mitocondrias y eso, en las fibras musculares. Bien, perfecto. Y entonces, en realidad también, bueno, ahora tenemos un cuadrito donde tenemos que colocar las diferencias que hay de la tipo 1 y la tipo 2, que acá tenemos estas se llaman rápidas o glucolíticas, ¿no? La tipo 2. Y la tipo 1, lentas oxidativas. Entonces, vamos a hablar primero de las reservas de triglicéridos. ¿Cómo serían las tipo 1? Altas. Bien, ¿y en la tipo 2? Las tipo 2 son más bajas. ¿Y las reservas de glucógeno? Bajas en tipo 1
Claro, y altas en uno. claro. Reserva de creatinfosfato, La de tipo 1 baja y la de tipo 2 más alta. reservas de ATP, Baja en 1 y alta en 2. capacidad de consumir ácido láctico, en esta, en la 1. ¿Tendrá capacidad de consumir ácido láctico? Yo le puse alta en la tipo 1 y baja en la 2. Igual yo. ¿Por qué? ¿Por? Y porque las de tipo 2 predominantemente están en anaerobiosis. O sea, lo producen, lo liberan y las de tipo 1 principalmente lo consumen. A ver, para se me cortó. No te escuché bien. Volverlo a... Y que yo pensé que las de tipo 2 están más relacionadas a un metabolismo más rápido, tipo en anaerobiosis. Entonces Las producen el ácido tipo láctico. No, las de Las tipo tipo 2. 1. Ah, bien, las Las de de tipo tipo 2. Bien, Claro, porque en realidad son glucolíticas. Ah, claro. bien. Entonces Y producen entonces eso. sí. No, profe, siga No, usted que la pensé que se profe. te había cortado. Bueno, entonces ahí la compañera dice que cómo quedaría. Y quedamos que tenemos en las de tipo 1 eh, alta capacidad de consumir ácido láctico y en las de tipo 2 baja. Pero a ver, ¿no tendría que ser al revés? Puede ser, sí. Ah, bueno, porque en realidad, ¿vos por qué en realidad las de tipo 1, por qué son oxidativas? ¿Por qué se les llama oxidativas? Y porque porque tiene más oxígeno, digamos, le llega más oxígeno. Y oxidan Sí, pero, principalmente los triglicéridos. bueno, ¿y qué tienen para poder oxidar eso? Muchas mitocondrias. Muchas mitocondrias, exacto. ¿Sí? Entonces, en realidad no te van a producir, en realidad no van a consumir ácido láctico. ¿Sí? Ah, Pues no van a tener, yo lo había pensado el tema de consumir es que cuando se liberaba ese ácido láctico, lo podían captar y metabolizarlo. sí, pero ¿cómo lo metabolizarían? Si tienen poca capacidad glucolítica. Claro, ¿Sí? claro, claro. Bueno, Entonces entonces, sería... el número de capilares que llegan al músculo, ¿cómo estaría? ¿Está Entonces era al bastante revés, profe, irrigada o ¿no? poco Disculpe. irrigada? Sí, o sea, la capacidad de consumir ácido láctico es bajo en las tipo 1 y alto en las tipo 2. Claro. No, Y ¿cómo sería el número de capilares? ¿Cómo estarían irrigadas las tipo 1 y las Las tipo de 2? tipo 1 tienen más irrigación. Bien. ¿Y el contenido de mioglobina? También más alto en 1 y más bajo en las de tipo 2. Por eso se llama rojas, ¿no? Las tipo 1. ¿Sí? Dice una de las características diferenciales principales entre los distintos tipos de fibra es su resistencia a la fatiga. Entonces, con las características de la tabla, ¿cuáles serían las que son, o sea, por qué las tipo 1 son resistentes a la fatiga? Sobre todo por su gran cantidad de capilares que lo irrigan y el contenido de mioglobina que le brinda el oxígeno necesario. Bien, pero cuando hablamos que son resistentes a la fatiga, ¿de qué estamos hablando?
¿Qué significa que no se fatiguen? Eso lo vieron con, me parece con Federico, ¿puede ser? ¿Qué significa que, o sea, cuándo se fatiga una fibra? Tiene que ver con la necesidad de recaptar calcio y para tener reservas, digamos, de ATP para el resto de los procesos que se realicen dentro de la célula. A ver, ¿qué dice acá? De que al aumentar el riego sanguíneo se puede elevar el calcio. Fatiga hace referencia a la utilización de oxígeno, glucosa, energía para utilizar. Cuando no puede recaptar el calcio, cuando comienza en aerobiosis, cuando se acumula el ácido láctico. ¿Pero qué significa que se fatigue? Que se fatigue es que no va a poder trabajar el músculo, digamos, que no se va a poder contraer, por más de que O sea, que tenga no puede, la señal. bien, que no puede mantener cosa en el tiempo, por más que le den estímulo. La contracción. La tensión, exacto. Bien. ¿Sí? Entonces, en realidad acá, ¿sí? Estas fibras, las tipo 1, ¿por qué son resistentes a la fatiga? Y ahí son más resistentes, bueno, bueno, ahí decía que era por el tema de que tenían buena vascularización y eso, pero también porque el tiempo de contracción es más lento, no consume tanto ATP la contracción, entonces puede mantenerse más tiempo contraído principalmente por la actividad miosina ATPasa lenta o baja. Bien. Bien, pero o sea, es un conjunto en realidad de todas las características que tiene la tipo 1, generan o favorecen que sean resistentes a la fatiga, ¿sí? No una sola característica o dos. Primero, que al estar bien irrigadas, ¿sí? Les llega buen aporte de oxígeno, que es el que va en realidad a ser cedido por la mioglobina, porque tiene mucha cantidad de mioglobina. Y además, como tienen un metabolismo oxidativo, va a poder metabolizar, ¿sí? Esos triglicéridos con ese oxígeno en realidad que está llegando. ¿Estamos? Ahí dice, cuando cae la depresión de glucógeno se produce la fatiga en las fibras tipo 2 porque son glucolíticas, y como las fibras tipo 1 pueden mantenerse en actividad. Bueno, sí, en realidad puede mantener más la tensión, ¿sí? Las de tipo 1, por todas estas características que tienen, ¿sí? Bueno, entonces, les dice que un determinante importante de la capacidad de resistencia a la fatiga de las fibras musculares está dado por la hidratación y la presencia de mioglobina, entre otras cosas. En promedio, el músculo esquelético en reposo tiene un flujo sanguíneo de 1 a 4 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido, es decir, 20% del gasto cardíaco, llegando a un máximo de 50 a 100, dependiendo de la actividad que realice y el tipo de músculo. O sea que casi un 80% del gasto cardíaco, de 20-80 puede pasar cuando se realiza una actividad. Entonces, aplicando sus conocimientos de regulación del flujo sanguíneo, mencionan los factores que intervienen para aumentar drásticamente el flujo cuando el músculo entra en actividad. O sea, para proveerle suficiente sangre y nutrientes a este músculo. ¿Cuáles serían los factores que regulan el flujo sanguíneo? ¿Está bueno que lo vimos? ¿Cuáles serían? Los mecanismos. ¿Qué tipo de factores? ¿Puede ser el aumento de adenosina? Bien, pero así, en general, ¿cómo los podemos dividir? Locales y sistémicos. Bien, ¿el local cuál sería? Ahí, local por metabolitos. Ahí lo habían dicho los chicos. Bien. Regulación metabólica, aumento de metabolitos, metabolitos, vasodilatadores. Claro. Bien. ¿Cuáles serían? Bien. Bien.
¿Qué más? ¿Eso entra dentro de la autorregulación del flujo? Sí. Sí, son Bien. mecanismos locales. Bien. ¿Qué otro mecanismo local hay? El shear stress y el endotelial, que por aumento de flujo Ujú. se produce la formación de óxido nítrico en el endotelio y el cual viaja al músculo liso arteriolar y produce el aumento de flujo. Ujú. Bien. Y hay otro que es propio del músculo, o sea, del músculo liso endotelial. ¿Cuál es? Miogénico. ¿Cómo? Miogénico. Bien, el miogénico. Ah, bien. Bien, y después ahí comentaban otro factor, que no era local. ¿El sistémico? Bien, ¿a qué te referías con sistémico? Yo había pensado ahí por la activación de los receptores, los beta 2, que producían Bien, vasodilatación, bueno, ahí vamos a ver principalmente en un ratito. por adrenalina, me parece. Bueno, pero en realidad lo tienes que englobar con un nombre, ponerle un nombre, sin tener que hablar de receptores ni de hormonas, en este caso. ¿Qué sería? Sistema nervioso autónomo, El simpático, ¿no? simpático. Bueno, simpático, ¿qué más? En realidad es el neurohumoral. ¿Sí? La angiotensina 2 también es un potente vasoconstrictor. Bueno, sí, pero bueno. Por eso les digo que hay que englobarlo, si lo tuviesen que englobar en un solo nombre, ¿cómo lo dirían? Lo que usted dijo, neuroendocrino. Neurohumoral. Neurohumoral. Bien, bien. O sea, profe, para este punto Entonces, tenemos que dividirlos en locales y sistémicos y ahí especificar. claro, exacto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, se adjunta una tabla donde hay un cuadro comparativo del mecanismo de regulación del flujo en distintos tejidos. A partir de él extraiga la información necesaria para verificar su conclusión respecto al músculo esquelético. Entonces, tenemos esta tabla que expresa los receptores del sistema nervioso autónomo que participan de esta regulación del flujo, y en él aparece un asterisco acá, en este, y ese asterisco ¿a qué se refiere? A que los receptores beta-adrenérgicos en los vasos que irrigan el músculo no están inervados, y señala que la adrenalina dilata y que la noradrenalina contrae el vaso. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Dilata y contrae, son las siglas que estoy dando. Entonces, ahora vamos a ir respondiendo aplicando esta información, o sea, analizando la tabla y con el conocimiento de los subtipos de receptores adrenérgicos, lo que no corresponde. Dice, la adrenalina queda ¿desde dónde? Adrenalina La suprarrenal. de las suprarrenales, bien, por efecto sobre los receptores Beta 2. producen Vasodilatación. bien, vasodilatación. Ahí dice, no me queda claro la explicación del asterisco en base. Claro, no están inervados, no reciben inervación. ¿Sí? No como el resto de los beta 2, en este caso los beta, ¿sí? No van a recibir la inervación de un neuro, o sea, tanto la adrenalina o la noradrenalina no van a venir, ¿sí? Por una terminación nerviosa. Claro, sería como Ahora que les voy no a le... mostrar un dibujito. No tiene el El simpático efecto, no tendría actividad sobre ellos, digamos.
Exactamente. El simpático Sobre los vasos musculares. no actúa sobre los beta. Ah, ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Entonces, la noradrenalina liberada ¿desde dónde? ¿Dónde se libera la noradrenalina? Ganglionar. simpático. Ah. Bien, pero no, acá con respecto al... Viene ganglionar y va a hacer efecto sobre qué tipo de receptores alfa para 1. producir, ¿no?, la vasoconstricción. Los alfa 1. Muy bien. Entonces, esto lleva a recordar que el tono simpático de los vasos sanguíneos es mantenido por los receptores. ¿Qué tipo Alfa de 1. receptor? Bien, alfa 1. Dicho tono es modificado por los mecanismos de regulación sistémica que dependerá de qué? Del tipo y lugar de liberación del mensajero químico, del número de receptores presentes en el vaso, que tiene mayor cantidad de qué tipo de receptores. El vaso tiene mayor cantidad de qué tipo de receptores. ¿Y serán de alfa 1? De alfa 1, Ni idea en este caso. ¿por Digo, qué la ni verdad, idea? profe, ni idea. ¿Por qué Ah, ni beta idea? 2. Y porque no sabía. Bien. Bueno, los beta 2 tienen mayor cantidad de beta 2 que de alfa 1. Bueno, Entonces, esa es con se refiere a la densidad de receptores que tiene el vaso, ¿sí? Pero ahora, hablando de la afinidad de ese receptor al mensajero noradrenalina, ¿cómo sería la afinidad? Acuérdense, la noradrenalina, que es... esa era más sobre alfa 1, es así. Va por los alfa 1. Bien, ¿sí? Entonces tiene mayor Mayor que por los beta 2. alfa 1, por más que haya mayor densidad de 2, ¿sí? La afinidad en realidad de los alfa 1 es mucho mayor a la noradrenalina, ¿sí?, que a los beta 2. ¿Se entiende? Entonces por eso se mantiene el tono, ¿no?, simpático. Es el tono en los vasos sanguíneos, por los alfa 1. Después dice que también en la tabla aparece la sigla NSH, que significa sistema simpático colinérgico. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? En esta... ¿Sí? Ahí aparece este sistema que en realidad ¿qué efecto produce sobre el músculo? ¿Qué produciría la Dilatación, porque impacta sobre receptores muscarínicos. Bien, entonces, en realidad este tipo de sistema, ¿cuándo es activado? Pues no es que está activado permanentemente, ¿no? Sino que ahí, ¿qué dice el texto? Como mecanismo anticipador del ejercicio. Bien, anticipatorio por tanto actividad física como emociones intensas. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer en realidad, ¿sí?, estas aferencias a los vasos actúan sobre receptores muscarínicos y están reguladas de niveles superiores como el córtex o el hipotálamo, y su activación intensa resulta en un aumento o una caída de la presión arterial. Y si liberan acetilcolina, yo pensé que iban a disminuir la presión. Bien, te dice que qué efecto produce. Son vasodilatadores. Son vasodilatadores, entonces, ¿aumentan o disminuyen la presión arterial? La disminuyen. Disminuyen. Entonces, por ahí puede llegar a producirse un desmayo, ¿no?, en una emoción intensa o en una actividad física muy grande.
Entonces, cuando el músculo está en actividad, tiene una influencia principalmente en la regulación metabólica local, cuyo efecto es la vasodilatación, por lo que dijimos, para que le pudiera llegar suficiente sangre y los nutrientes de la sangre. Entonces acá me gustó este gráfico para que ustedes pudieran ver, ¿sí?, cómo es que están ubicados estos los receptores, ¿no? Y acá se ve que este receptor, el beta, ven cómo no tiene inervados, como los alfa y los gamma. Entonces, al no estar inervados, ¿de dónde va a provenir la noradrenalina y la adrenalina? ¿De dónde provienen estas dos sustancias? Pero de la glándula suprarrenal. De la ¿Sangre? Bien. Y esta viene ya, ¿no?, del simpático. ¿Estamos? Bien. Y acá también tenemos, bueno, y estos producirían contracción, ¿sí?, esto es dilatación. Y después habla de todos aquellos metabolitos o vasodilatadores que vienen, que son locales, van a actuar sobre los distintos receptores. ¿Sí? ¿Vamos? ¿A qué te refieres con sería acción parácrina? Adi, ¿a qué te referís? ¿En cuál de estas? ¿De dónde se liberarían para esa acción parácrina? A nivel de los receptores beta, ¿cómo sería la acción? No, en realidad no es. Esta noradrenalina y adrenalina, ¿de dónde provienen? ¿De dónde pueden provenir? ¿La adrenalina de dónde dijimos que provenía? De la suprarrenal. Bien. Y en realidad un 20% de la noradrenalina proviene también de ¿dónde? ¿Dónde puede provenir la noradrenalina? ¿Puedes repetir, profe, que se me corte el internet, por favor? Recién dijimos que la adrenalina provenía de ¿dónde? De la suprarrenal. ¿Dónde se libera la adrenalina? Bien. ¿Y esta adrenalina de dónde puede provenir? Bien, como dice Victoria, de la glándula suprarrenal. Un 80% produce adrenalina y un 20% noradrenalina. ¿Sí? Bien. Entonces, lo último es que tienen que analizar la curva de disociación de la hemoglobina y junto con la de la mioglobina. ¿Qué diferencias, similitudes encuentran? En el caso de la mioglobina, ¿qué tipo de afinidad tiene por el oxígeno? Y la hemoglobina, ¿cómo sería? Y la relación con la fisiología del músculo durante la contracción intensa. Bien, la mioglobina tiene mayor afinidad. Bien, y la relación con la fisiología del músculo durante la contracción intensa. Bien, pero ahí, Emiliana, cuando hablas porque se dé menos oxígeno a los tejidos, ¿qué pasaría qué pasa cuando el músculo se contrae de manera intensa? Primero, ¿la mioglobina dónde está? Presente músculo. La fibra muscular. Bien. ¿Y entonces? Ahí dice Abril porque puede ser que permite mayor captación de oxígeno. ¿Por parte de quién? Martín dice la P50 de la mioglobina sería de menos de 5 milímetros de mercurio de oxígeno. Sí.
Bien. Abril dice porque tiene más afinidad que la hemoglobina por la mioglobina. ¿A qué te referís con eso, Abril? No entiendo la... En realidad, Juliana, la mioglobina, ¿qué función cumple la mioglobina? ¿Es de transportar? Al tener más mioglobina en el músculo, permite almacenar, como tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina, por ahí sería que permite captar más oxígeno y almacenarlo en el músculo. Bien, exacto. Juliana, no sé quién está hablando. ¿Juliana? No, ¿Julieta? No, Abril. Ah, Abril, no, porque Juliana lo que dice es que la mioglobina no es para transporte, por eso no tiene que ceder. No entiendo esa pregunta. Yo me refería a una pregunta que hizo una compañera de que si tenía, a ver, no encuentro la pregunta, pero era como que la mioglobina no tiene que ser nada porque en realidad no transporta. A eso me refería, no transporta el Bueno, por eso oxígeno. era mi pregunta, claro, ¿dónde está la mioglobina? ¿Sí? ¿Dónde está ubicada? ¿Cómo? En el músculo. Bien, entonces en realidad no es una proteína transportadora de oxígeno. La hemoglobina sí, porque transporta el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. En cambio, la mioglobina se encuentra dentro del músculo, por lo tanto no transporta oxígeno, ¿sí? Sino que es una reserva de oxígeno, como dicen ahí, un reservorio de oxígeno. ¿Mm? Entonces, cuando el músculo entra en contracción intensa, ¿qué es lo que va a necesitar para contraerse? Además del calcio. ¿Qué es lo que estamos viendo hace un rato? Dijimos que se necesita calcio, ¿no? Para que haya contracción. Bien, pero para que haya calcio, bien, ATP, muy bien. Tanto para una contracción como para una relajación necesito ATP. Ahora, bien, ¿y ese ATP cómo lo tengo? ¿De dónde proviene ese ATP? De la fosforilación oxidativa. Bien, y para que haya fosforilación oxidativa, ¿qué necesito? El oxígeno. El oxígeno. Bien, entonces, lo que yo necesito, además del aporte que va a venir por la sangre, ¿sí? Que va por cambios en las presiones de oxígeno, porque en realidad la presión de oxígeno dentro del músculo va a disminuir, por lo tanto la hemoglobina le va a poder ceder al músculo en ejercicio oxígeno, ¿sí? Pero a su vez hay un reservorio de oxígeno en la mioglobina. Entonces la mioglobina le va a poder ceder a ese músculo también oxígeno. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, entonces, ¿les quedó alguna duda? Exacto. No, o sea, la hemoglobina sí le cede oxígeno al músculo y a su vez la mioglobina lo capta. Entonces, cuando empieza la contracción intensa, de donde puede sacar más oxígeno el músculo es de esa mioglobina. ¿Estamos? Julieta dice, ¿cuándo disminuye la concentración intracelular? ¿A qué te referís con esa pregunta? ¿Disminuye qué cosa? No, quedó cortada la pregunta. Lo que preguntaba es que cuándo libera el oxígeno la mioglobina, cuando ya no queda más, digamos. No, cuando en realidad empieza a bajar la presión de oxígeno dentro del músculo, claro. Y la mioglobina empieza a liberar el oxígeno, y después luego la hemoglobina de la sangre le libera oxígeno al músculo. Y la mioglobina lo capta, y así. Está bien, gracias. ¿Estamos? Bueno, ¿tienen alguna duda? No será largo este práctico. Y bueno, con respecto a los receptores, tengan en cuenta entonces
lo del tono simpático, es decir, que en realidad cuando uno habla de tono simpático, mantener el tono de los vasos, es que estamos hablando que el vaso permanentemente está semi-contraído. Eso es gracias a los alfa 1. Y bueno, también tienen que recordar que el tipo y el lugar, ¿no?, de liberación del mensaje químico va a tener un efecto tanto vasodilatador como vasoconstricción sumado a la afinidad de los receptores que están en ese vaso. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, les ha quedado una duda de... el punto 5. Vamos a ver cuál era. Punto 5. Espérame que... ¿No te recordás cuál era el punto 5? Tengo la... Es el de la dihidropiridina, profe. Ah, este... Bueno, ¿qué pasa con este? ¿Cuál era tu duda? Bueno, a ver, algún compañero, pero ¿cómo es el funcionamiento de este complejo proteico en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo es que funcionaban? En el corazón sería que la despolarización de la membrana hace que la proteína de dihidropiridina se abra, o sea, se active, digamos, y permite el ingreso de calcio. Y Bien. ese ingreso de calcio estimula los de reanodina para que también se abran y liberen calcio desde el retículo. En cambio, o sea, y ahí sería como un receptor ligando. Bien, y en este caso, ¿y en el músculo esquelético? Sería una activación mecánica porque la despolarización produce un cambio conformacional en el de dihidropiridina que abre directamente al de reanodina. Claro, porque en realidad, ¿qué diferencia hay entre este complejo y este complejo? En el músculo esquelético está acoplado directamente de manera mecánica. Están acopladas, exactamente. Entonces, un cambio conformacional en la dihidropiridina me genera la apertura de los canales de reanodina. No en este caso. ¿Sí? En este caso, la despolarización, como dice la compañera, me genera apertura del canal de dihidropiridina, entrada de calcio, y este calcio, una vez que se une a la reanodina, recién genera la apertura de este canal para que salga el calcio del retículo. ¿Sí? Entonces, por eso, si nosotros hipotetizamos que la toxina actúa a nivel del desacoplamiento del complejo proteico, ¿qué significa que se desacople? En realidad esto, ¿no? Que desacople esta unión. Dice, ¿podrá modificar los niveles de calcio necesarios para la contracción cardíaca? Y no. ¿Por qué? Porque esto no forma un complejo. En cambio en este sí. Es una hipótesis, ¿sí? No es la función que cumple o el mecanismo de acción que genera la toxina. ¿Sí? Es una hipótesis. Eugenia dice, el músculo cardíaco no funciona como complejo, sino que actúa que cuando se estimulan, y acuérdense, cuando se estimulan es porque hay una despolarización de la membrana y hace que se abra ese canal de calcio, voltaje caliente, y entre calcio, ¿no? Bien, y ese calcio se une al receptor de reanodina, permitiendo la apertura de este calcio, de este canal. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Exactamente. Bien. Bien. Recuerden que el calcio, o sea, siempre va a haber una despolarización, ¿no? Por el potencial de acción que se generó, el potencial posináptico. Y eso genera los cambios que acabamos de ver en estos complejos proteicos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Por eso nos corta la sesión, chicos. No, profe, muchas gracias. Bueno, espero que hayan entendido.
traté de poner las mejores dibujos, porque la verdad que no se las muy bien, así que espero que les haya servido. Bueno, y a poner las últimas filas para las clases, que ya la semana que viene son las últimas clases, y después van a venir las clases de consulta. Traten de, a lo mejor, si tienen tiempo, de empezar a preguntar en los foros, ¿sí? Para que después, cuando tengamos las clases de consulta, podamos resolverlas, las dudas que tengan. Profe, Sí, ¿cuántas clases de consulta van a hacer? 2. ¿2? ¿Los martes y jueves también? No, me parece que va a haber un cambio de día, me parece que va a ser los lunes y los miércoles. Ya les vamos Bien. a publicar, porque así tienen más tiempo para hacer consultas y no tan sobre el parcial. ¿Sí? Bien. Así que lo más probable es que sean lunes y miércoles, pero de la semana que viene no era otra, donde estaban previstas las clases de consulta. Así que bueno, vayan anotando todas las preguntas y las dudas que vayan surgiendo. ¿Sí? Buenísimo. Gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Nos vemos. Profe, gracias. La toxina, gracias, profe. ¿Qué pasa? Cuidado con la toxina, ¿eh? Bueno, nos vemos. Chaucito.